Bien, bueno, vamos a finalizar la encuesta y me voy a presentar para dar comienzo formalmente. Mi nombre es Victoria Villa García, yo soy directora de marketing en la empresa Quilimo, dedicada al monitoreo del riego, y soy coordinadora de la Academia de Riego. Esta academia es un espacio de capacitación, de charlas técnicas, de experiencias compartidas, de invitar a especialistas a trabajar sobre determinadas temáticas, y es dentro de esta academia donde confluyen personas de distintos ámbitos, estudiantes, investigadores, asesores, ingenieros agrónomos interesados en aprender, productores sobre todo, así que es un poco variadito. Y la suerte que tiene la academia, bueno, al ser digital, podemos llevar contenido en distintas plataformas. Como les comentaba un poquito, informes por escrito. Si no te gusta leer, tenés material por audios con los podcasts de la academia, Academia de Riego en Spotify, si los buscan van a encontrarnos. Y estos webinars para intercambiarnos charlas, preguntas, respuestas, vernos las caras y saber que estamos del otro lado realmente, que hay gente que está generando estos contenidos de manera semanal, así que súper interesante y actualizado sobre todo. Lo que les quería contar el día de hoy, vamos a estar charlando con un especialista sobre la importancia del riego para el receso invernal. Les quiero presentar antes de eso a los que nos acompañan como auspiciantes. En primer lugar, AIT Consultora Agropecuaria. De AIT es el orador que invitamos hoy a la charla, que ya lo voy a presentar. CREA, para el que no conoce, el Consorcio Regional Agrícola de Experimentación, acá en Argentina. MT Agro y SP Río son dos empresas que proveen de insumos para equipamientos de riego acá en Argentina. Y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, que semana a semana nos apoya en la difusión de estos espacios, así que muy agradecidos. Si querés, Marce, pasamos a la siguiente slide en donde los puedo presentar a los oradores. Bien, genial. Ahora les comento. El ingeniero Marcelo Torres, justamente como les decía, él es de AIT, socio fundador, es asesor proveniente de Chilecito La Rioja, Argentina. En su agroconsultora, él se especializa en el sector olivícola, brindó disertaciones nacionales e internacionales, así que bienvenido. Este, y no sé si tenés el micrófono activado, yo creo que ahí podrías hablar ya. Sí, buenas tardes. Y el ingeniero agrónomo Maico Serino. Maico actualmente es parte del equipo de Quilimo, es Product Manager. Él está encargado de todo lo que es el desarrollo del software y la tecnología de Quilimo como ingeniero agrónomo. Tiene muchísima experiencia en atención a nuestro cliente, fue uno de los directores del área de justamente atención de soporte técnico y especializado completamente en los cultivos intensivos. Viajó... Bueno, acabo de comunicarme con Victoria. Ahí volvió, se le cayó internet. Perdón. Gracias, Maiko. Bueno, ahí ya les doy pie. Te estaba presentando justo cuando se me cayó internet, así que bueno, no sé si se logró escuchar hasta donde te estaba presentando. Creo que no. Bueno, perfecto. Bueno, Maiko, él es director de lo que es una nueva área en Quilimo, Product Manager. Él es encargado de todo lo que es investigación y desarrollo del software de Quilimo y llevó adelante un año de dirección en el área de soporte técnico, así que está especializado en los cultivos intensivos y nada, bienvenido, muchísimas gracias. 2 años de experiencia, dije, en la empresa, así que es uno de los que más conocimientos generó en la herramienta, que les va a contar más adelante. Bienvenidos los dos. Cuéntenos un poquito de qué se va a tratar el día de hoy. Marce, vos vas a arrancar, así que contanos de qué se va a tratar el tema, la hoja de ruta.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos los participantes. Sabemos que están haciendo un esfuerzo más allá de la diferencia de horario, gente que está desde otro país. Así que va nuestro saludo para ellos, agradeciéndole la participación, como así también a la gente de Argentina, colegas y aunque no colegas, también trabajamos en lo mismo, así que le mandamos un fuerte saludo y agradeciendo su participación. Por supuesto, a Quilimo por la invitación y la posibilidad de dar esta pequeña conferencia donde podemos explayarnos en lo que van viendo como agua y su energía y la implicancia que tiene en el manejo del receso invernal y básicamente con los periodos donde tenemos temperaturas por debajo del 0 centígrado. Luego las condiciones para mantener las raíces durante el receso invernal y su importancia, las sales y la interferencia con nutrientes durante el mismo periodo y por qué no también en el desarrollo del cultivo en los demás meses, ¿no es cierto?, primavera y verano. Y básicamente ahí termina mi exposición y mi conversación con ustedes para que luego Maiko hable sobre los temas importantes que tiene a través de Quilimo y su plataforma, que ya se va a explayar muy bien y les recomiendo que lo sigan y lo escuchen atentamente porque forma parte de la nueva tecnología para la determinación de no solamente de los KC, sino la relación con las imágenes satelitales. Así que un poco en síntesis esto es lo que vamos a hablar esta tarde. Bárbaro, Marce, muchísimas gracias por la introducción. Y bueno, adelante nomás entonces. Vamos con la primera imagen y como decíamos, el agua en cuanto a la relación, a su energía y qué implicancia tiene la misma con el periodo invernal y qué manejo hacemos del agua. A través de esta primera placa podemos ver que el agua sabemos que es el solvente universal, dada su bipolaridad, tanto como elemento negativo y positivo, le permite interactuar con las dos fases en la parte eléctrica de los componentes del suelo y así generar disoluciones a gran escala. La molécula de agua mantiene una energía de por sí que está ahí en la gráfica como 500 megajoules por mol. Sin enredarse mucho en las expresiones, estamos hablando de relaciones también con la energía solar para que ustedes se puedan ubicar. Normalmente a través de las mediciones de estaciones meteorológicas nosotros podemos ver que se expresan en watts por metro cuadrado y eso tiene una relación con respecto a los joules que estamos expresando, en este caso megajoule o kilojoule, ¿no? Para tener una idea, hay una liberación y una absorción de energía de este espacio y del suelo, de este espacio inmediato entre suelo y atmósfera inmediata a él, como así también entre las primeras capas del suelo, ¿no? Cada una de esas fases en un pasaje de sólido a líquido o viceversa, de líquido a sólido, en la segunda, como verán en la gráfica, de líquida a sólida, hay una absorción de energía de 355 kilojoules por kilo, y luego en la fase sólida a líquida hay una liberación de la misma en la misma cantidad. Esto nos está mostrando que la disponibilidad hídrica en el cultivo durante un periodo invernal es importante en la fase donde tenemos producción de heladas y siempre más importante aún con estas heladas son más severas. Hay una absorción de energía para pasar de la fase líquida a sólida y luego una liberación de la misma. También es cierto que hay una relación clara en cuanto a la humedad relativa al ambiente y la temperatura en la cual se debe dar la formación de hielo, de cristales de hielo. Hay una
una relación que mientras mayor es la humedad ambiente, necesitamos más grados bajo cero para la formación de cristales. Entonces, todo esto va ayudando a decir que durante el receso invernal no nos debemos olvidar del tema riego para tener como un primer elemento de paliativo ante el manejo de heladas. Esto no significa que es un método que nos va a dar la plena excelencia en cuanto a los resultados, es decir, que los cultivos no se nos van a helar, no se nos van a dañar. Simplemente es una herramienta que debemos sumar junto con otras herramientas más, y por supuesto si son más severas las heladas, ya hay mecanismos de defensa contra heladas que implican un mayor uso de agua y otro tipo de sistema. Sin embargo, con lo que tenemos, que es nuestro sistema de riego, sea como sea, ya sea como microaspersión, como gotero o por inundación, son sistemas que permiten el paliativo y también entender esa relación suelo-agua-planta para tener las mejores condiciones que nos permitan una mejor defensa para el congelamiento de la planta en cuestión. Fíjense en abajo, en la parte final de la placa, un suelo seco necesita mucho menor energía medida en kilojoule, en 0,89 o 0,9 kilojoule por kilo, para subir 1 grado centígrado, mientras un suelo húmedo demanda una mayor cantidad de energía. Esto para los países que estamos hablando, salvo México, aunque también la temperatura en varias zonas de México también son favorables para la absorción de esta energía, lo que nos implica Chile, Perú, Argentina, tenemos una gran disponibilidad de energía a lo largo de todo el año. A pesar del receso invernal, la energía incidente es bastante elevada, por lo tanto, este suelo húmedo no va a tener problemas en subir su temperatura en nuestras condiciones y en las que menciono. Acá tenemos imágenes, ¿no es cierto?, que durante gran parte de la noche este suelo se ha estado irrigando. Con las primeras horas de la mañana ya empezamos a ver la formación de hielo, es decir, que hemos pasado de esta fase líquida a sólida con una absorción de energía que a medida que pasa el transcurso del día con la insolación directa y el aumento de temperatura, este pasaje de fase sólida a una fase más líquida, hay una liberación de energía y por lo tanto también hay una incidencia sobre el ambiente inmediato que rodea a las plantas. Vamos a ver un poquito lo que es el calor específico y condición y conductividad térmica. El calor específico es la cantidad de energía que absorbe un cuerpo de masa de 1 kilogramo para aumentar en 1 grado su temperatura. También se puede expresar de manera de volumen, es decir, en kilojoule o megajoule por kilo por metro cúbico para aumentar en 1 grado centígrado. Entonces, cantidad de energía absorbida para subir por kilo para subir 1 grado centígrado de temperatura. La conductividad térmica es el coeficiente que determina el calor transferido por unidad de área y unidad de tiempo bajo un gradiente de temperatura. Es decir, que estamos en síntesis hablando de la capacidad de ese cuerpo, de acuerdo a sus características de conformación, de transferir ese calor que ha acumulado al ambiente que lo rodea. Teniendo claro estos dos conceptos muy simples, podemos ver en este gráfico que lo hemos utilizado gracias a la gentileza del doctor Gabriel Sellés, donde podemos ver que gran parte de nuestros suelos y también de países que nos acompañan hoy en día en la conferencia, hay un predominio de cuarzo en su composición, y aún así, si se tratase de otros minerales, pueden estar abarcados en estos dos ejemplos. Fíjense que el calor específico para subir 1 grado, la temperatura del suelo andan prácticamente muy similares, entre 0,82 y 0,87. Sin embargo, el agua en su estado líquido, en la superficie del suelo, si así lo queremos analizar, necesita muchísima más energía incidente para poder aumentar en 1 grado su temperatura.
Sin embargo, la importancia acá, bueno, también cabe aclarar que en una posición intermedia de estos dos extremos que he mencionado está la materia orgánica, con casi 2 kJ por kilo para subir 1 grado, y vamos a analizar lo que es la capacidad de ese elemento como el segundo concepto que habíamos visto recientemente, en cuanto a la capacidad de este elemento de transferir ese calor por unidad de área. Podemos ver ahora que estos materiales compuestos por cuarzo, como bien dije, hay mucho material que tenemos en nuestra situación y países vecinos, como dije, tiene un coeficiente de conductividad térmica bastante elevado, es el más elevado de todos, es decir, que estamos dando un cuerpo durante el día con un calor específico bajo, es decir, que requerimos baja cantidad en relación a otros de kilojoule por kilo para subir 1 grado la temperatura, y a su vez tiene una alta capacidad de cederlos al medio a ese calor acumulado, como el cuarzo. Y fíjense lo que es el agua líquida, es muchísimo más bajo si no comparado con el aire, pero como agua líquida tiene muchísimo más bajo el valor de la capacidad de conducir esa energía hacia el medio ambiente. Es decir, que todos nuestros suelos, a donde tenemos asentados los cultivos, tienen esta característica, es decir, aprovechar esta radiación incidente, esta energía incidente, para poder luego cederla al medio donde se encuentra. Y ella forma parte de un paliativo importante a los problemas de temperatura baja que podemos tener durante el receso invernal, y por qué nosotros explicar manejar un suelo con humedad para tener este flujo entre absorción y liberación de energía, como mostraba en la primera placa, y no tener estrictamente un suelo seco, que si bien veíamos que se calentaba con bajo nivel de energía, pero en cuanto a la absorción y liberación de energía no tiene ese mismo circuito y no nos permite el calentamiento de la atmósfera en sus inmediaciones. Acá les traigo una foto que es de Mendoza, Argentina. Deben conocer todos seguramente esta localidad. Hay una plantación de olivo de variedad Changlot. Es una foto reciente, gracias a la gentileza del grupo Di Viaggi, que me ha permitido poder mostrarla. Esto es inmediatamente posterior a las primeras horas de la mañana, donde se puede tranquilamente observar lo que es la formación prácticamente de hielo sobre la superficie de las hojas, de toda la estructura de la planta, desde abajo hasta arriba, y de su ramilla, de sus tallos, etc. Estamos en una condición prácticamente de una helada muy severa, y queremos ver que cuando este cultivo ha sido manejado bajo condiciones bajo riego, específicamente durante la noche de la incidencia de la helada, posteriormente el encargado, el señor Carlos Segovia, acá nos ha mandado la imagen de esta misma plantación posterior, a días posteriores, entre 10 a 15 días posteriores a este fenómeno, donde podemos ver que este tipo de helada ha manifestado problemas menores, aunque sea en extremos de brotes, ¿sí? Y no así comprometida toda la estructura, ni brindillas, ni hojas inmediatas a los brotes que han sufrido ese tipo de consecuencias. Cabe rescatar que acá ha habido grados en el orden de 5 a 5,5 grados bajo cero durante un poco más de 6 horas, por lo tanto la helada ha sido bastante considerable. Pasando luego vamos a hacer un resumen y juntar todos estos conceptos para ver la importancia que tienen en el manejo del cultivo. También durante el receso invernal es importante ver las condiciones para las raíces, aunque suele suceder que por problemas de bombeo, que son electrodependientes, más que nada en la Argentina, este problema para regar durante invierno nos suele llevar a la obligatoriedad de frenar el riego por una cuestión de costo. Frenar el riego durante un periodo prolongado de invierno nos va a acarrear situaciones
seriamente importantes para el punto de vista de nuestro sistema radicular, y vamos a ir viendo por qué. Cuáles son las condiciones de esas raíces para un normal funcionamiento, y no solamente que hacen un paréntesis y ellas se olvidan durante el periodo de receso, sea el cultivo que fuese, sino que mantienen una actividad metabólica durante todo su ciclo. Las raíces finas de los frutales, como decíamos, mantienen su actividad durante las 6 semanas de vida, que está más o menos estipulada la duración, y no es que ahí se acabe el sistema radicular, sino que obviamente hay una tasa de renovación de raíces que ha venido sucediendo en el tiempo, y hay distintas edades de las mismas, lo cual va a permitir tener raíces activas en gran parte del año. Las raíces también requieren oxígeno y agua para su metabolismo. Mantener los suelos con oxígeno por arriba del 12%, esto es variable de acuerdo al cultivo que se trate, pero como una generalidad, por encima del 12% se da el crecimiento del sistema radicular. Y acá, en cuanto a oxígeno y a contenido de agua de suelo, pasa a ser importante lo que es la porosidad del suelo para asegurar el crecimiento y el normal funcionamiento de las raíces. También es muy importante el concepto de compactación de los suelos, dado que midiendo con penetrómetro por más allá de 2 atmósferas de resistencia en suelo, ya comenzamos a tener serias dificultades para la expansión del sistema radicular. Y también la parte que importa es ni un extremo ni el otro, o sea, suelos demasiado secos como suelos demasiado mojados, ¿no? Para que entremos en una situación de anoxia, donde una raíz es capaz de producir 2 ATP, esto es energía que es indispensable para el proceso de metabolismo de la planta, y una raíz en condición de anoxia produce 2 ATP por mol, y en condición de aerobiosis, es decir, en un equilibrio bueno en cuanto a disponibilidad de oxígeno, produce 36 ATP por mol. Es decir, podrán ver la tremenda importancia que tiene de un extremo al otro. No pasamos ni de un suelo seco ni tampoco de un suelo sobresaturado que nos lleve a condiciones de falta total de oxígeno. Otro concepto que por ahí se entiende, pero hay que tratar de explicar en el productor, en la gente que nos acompaña a campo, es que durante el receso invernal, si regamos, y más en las zonas cálidas, con inviernos más cálidos, en zonas semiáridas como los inviernos típicos que nos tocan, si regamos el cultivo va a tender a brotar y va a tender a crecer, y las primeras heladas o las que se produzcan en junio, julio, inclusive agosto, nos van a dañar el tejido vegetativo. No solamente la planta lee las condiciones de humedad y temperatura ambiente, sino también temperatura del suelo, longitud del día, condiciones generales del sistema radicular, así que no es el único factor que va a determinar el crecimiento de la planta vegetativo. Si tenemos temperaturas por debajo de 20 grados en el suelo, normalmente el desarrollo de raíces está bastante disminuido. No digo que es nulo, digo que está muy disminuido. Por supuesto que con 10 grados a menos, más aún en esta disminución. Acá les traje una gráfica, que esto es en la localidad de Chilecito, provincia de La Rioja, en Argentina, donde a través de un dendrómetro, que es un sensor que mide la expansión y contracción del tallo, como una medida de crecimiento vegetativo, y las curvas que están, las gráficas que están abajo corresponden a cada pico de la misma. Como pueden observar, son de los riegos realizados, ¿no? Durante el receso invernal. Acá vemos desde los meses de mayo hasta los meses de agosto prácticamente, o los primeros días de agosto. Entonces, aplicando agua, y fíjense, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riegos por lo menos durante todo el mes de junio, junio y los primeros días junio, julio y la primera semana de agosto, prácticamente realizados los riegos y con un contenido volumétrico de agua en el suelo
que lo pueden ver en el primero de los ejes expresados como contenido de capacidad de campo para este tipo de suelo. No manifiesta el tallo condición alguna de crecimiento. Fíjense en esta primera etapa, a donde el cultivo está mostrando crecimiento con una pendiente positiva, entramos en una situación de plato o de crecimiento casi nulo del tallo, medido por su expansión y contracción. Es decir, que aún aplicando riegos durante el receso invernal, no estamos induciendo a un crecimiento vegetativo activo, tal que nos pueda poner en jaque, si así se me permite el término, al estado de sus hojas y de sus brotes post efecto de helada. Entonces, antes de pasar a sales y nutrientes, cabe recordar que no solamente el tema del agua en el suelo es importante por el flujo que puede haber de energía entre suelo y esa liberación a las primeras capas de aire que lo rodean, como así también al estado de sus raíces, sino que también estamos directamente relacionados con turgor de las células, con estado de las células, con movimiento de solutos, con concentración de solutos y como se sabe claramente, un producto o un contenido celular que tenga mayor concentración de solutos, la cantidad de grados centígrados por debajo de cero que son necesarios para formar cristales es mucho mayor en términos absolutos que un contenido celular sin solutos. Es decir, que si yo mantengo restringido o bajo una condición de estrés la conductancia estomática o la apertura y cierre estomático está muy debilitado y por lo tanto también ese flujo, aunque sea mucho más lento en el receso invernal, pero existe, a donde pueda abastecer al resto de la planta de los elementos o minerales de suelo, o como así también de los elementos producto de fotosíntesis, los mismos se van a ver retraídos. Por lo tanto, hay una menor concentración de solutos a nivel celular y a nivel de tejido de conducción, lo que va a facilitar el problema de congelamiento y la formación de cristales intra y extracelular. También es cierto, y lo hemos escuchado en capacitaciones que hemos tenido la suerte de participar, que condiciones extremas de estrés, o sea, una sequedad mayor del bulbo de riego, induce interiormente a nivel cinemático la formación de embolias producidas por el mismo oxígeno. Es decir, como que esta molécula, ¿no es cierto?, el oxígeno quedaría trabado, si así se me permite, dentro del sistema cinemático generando obturaciones propias, que esto trae dificultades claramente para la correcta circulación de los flujos de agua y de nutrientes hacia el resto de la copa. Esto está probado, como así también está investigado en olivo la capacidad que tiene de formar vías alternativas a esas embolias que se producen, es decir, como un bypass que genera la propia planta, no en forma inmediata, pero paulatina, va generando ese bypass que permite sortear esa obturación en el sistema de conducción y así poder sortear la dificultad. Pero como dije, es una adaptación a la situación de estrés que lleva tiempo lograrse, y en forma inmediata las consecuencias son de desnutrición de la parte aérea y de falta de abastecimiento de agua, al menos por un tiempo. En cuanto a sales y nutrientes, durante nuestro receso invernal y también a lo largo de la etapa vegetativa y de producción, aquí he querido traerles las imágenes y algunos trabajos que hemos podido hacer con la gente de AGQ, que tan amablemente nos ha permitido mostrar su tecnología y trabajamos mancomunadamente como una herramienta muy importante para ver esa interacción del suelo. Trabajamos con sondas que están ubicadas a distintas profundidades, acá lo ven en un cultivo de vid,
normalmente 20, 40 y 60 centímetros cada una instalada, que tiene una válvula en la cual se permite la generación de vacío previo al riego de interés, donde queremos medir. También en el sistema tomamos solución que viene de fertirriego, o sea, la solución que viene en la manguera, también la podemos captar bajo otro mecanismo, no el de la sonda. Y posteriormente al riego realizado junto con los fertilizantes, se procede a la extracción de la solución que esa sonda ha sido capaz de captar de la profundidad adecuada, como hacía al principio, 20 centímetros, 20, 40 y 60, se hace esta extracción y esta solución de suelo, que es el que está inmediatamente en relación con las raíces, se envía al laboratorio para su análisis. De todo esto, podemos ver que acá tenemos un gráfico, si bien le traigo un ejemplo de almendro, que acá tan gentilmente la gente de Don Almendro y de Don Pistacho me ha permitido mostrar, el ingeniero Arturo y Matías. Como pueden ver, esta gráfica en solución de fertirriego, la sonda de 20, de 40 y de 60, podemos estar viendo la interacción que existe entre calcio y magnesio en cuanto a los contenidos. Si bien la sonda de fertirriego está viniendo con un nivel algo elevado de calcio, pero en los primeros 20 centímetros ya tenemos niveles demasiado elevados y genera una interacción importante con respecto al magnesio en cuanto a su prioridad de absorción. Como saben, como hay un orden de preferencia en la absorción, siempre va a tender, la planta no conoce lo que son elementos, sí conoce cargas, y tiene una preferencia en la carga del calcio y posterior del magnesio. Por lo tanto, si un bulbo, como el que se grafica aquí, está dominado por calcios y luego por menor cantidad de magnesio, la preferencia de absorción va a ser el calcio sobre este otro. Por lo tanto, vamos a tener problemas de niveles de magnesio a nivel de hoja por un problema de concentración más elevada de calcio. También vemos la interferencia de lo que son cloruros con respecto a los nitratos. Los cloruros en este caso son algo elevados a 20 centímetros y mucho más en 60 centímetros. Como verán, los niveles de nitrato en la sonda se mantienen estables, levemente acumulados los 40 centímetros, es decir, que no está manifestando una absorción, es decir, hay una competencia entre la carga, son iones de la misma carga, por lo tanto hay una competencia en la absorción y se anula la absorción del nitrato por efecto del cloruro. Todo esto pensando en las interacciones que se pueden dar durante nuestro invierno con un mayor predominio de sales en el bulbo, porque no hemos dotado ese suelo de la cantidad de agua suficiente y la cantidad de lavado necesario. Acá podemos ver estas sales en el suelo, como les decía, cómo se elevan los niveles de cloruro a nivel de hoja. Esto es un análisis foliar correspondiente a la temporada pasada, el mismo mes de noviembre, y fíjense lo que está sucediendo en el mismo momento. Ya iniciamos a partir de noviembre una caída en los niveles de nitrógeno total en las hojas de este cultivo, producto de esta interferencia que estamos hablando. Es decir, los cloruros están siendo absorbidos por la planta por su mayor existencia en suelo, por una mayor concentración con respecto al nitrógeno total. Las reservas, ¿por qué son fundamentales para plantas que no son, es decir, que son perennifolias? Son extremadamente importantes para los caducifolios, pero también hemos empezado a medir estos niveles de reserva como de arginina, almidón, fósforo y potasio en raíces para empezar a correlacionar sus valores y ver la implicancia que tiene con los periodos que vienen subsiguientes. Como se sabe, el nivel de estos elementos a nivel de raíz nos aumenta la resistencia a frío, mejora la rotación y la floración y cuaje. Esto es importante tener en cuenta, aún así en los olivos, aunque se crea que este papel de las reservas no es tan preponderante, sin embargo, está teniendo y manifestando importancia en este comportamiento.
también contribuye al crecimiento vegetativo y al crecimiento de raíces. Con respecto a la temperatura y cómo beneficiar al crecimiento radicular en nuestro suelo, acá pueden ver, este es el caso de una vid. Si bien al inicio y el final de la temporada prácticamente no tienen diferencia el uso de un mulch con respecto a un suelo desnudo en cuanto a la temperatura a los 5 centímetros de la superficie, pero en el periodo crítico del cultivo hay una clara diferenciación entre un suelo protegido versus un suelo sin proteger. Si esto lo llevamos a nuestras situaciones de suelo, donde temperatura fácilmente entre 35 grados a más centígrados podemos llegar a medir a los 5 centímetros, en Chilecito, en La Rioja, etc., es preponderante el uso de este tipo de coberturas que no necesariamente son malas, sino que puede tratarse de cualquier otro tipo de material que permita bajar esta temperatura y acercarnos a una temperatura más óptima de suelo que va a beneficiar claramente el crecimiento radicular. Esto es muy importante también para considerar. Sabiendo que la parte de la cutícula que está implicada con el crecimiento más que nada la absorción de distintos elementos como son nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo, potasio, etc., tiene que ver con una porción de esta raíz. Es decir, si vemos casi los 20 milímetros desde el ápice radicular hacia atrás, medidos en longitud, está implicada la absorción del nitrógeno. El potasio está casi en los 10 milímetros medidos de su ápice hacia atrás. Luego unos 8 milímetros está implicada la absorción del calcio, el magnesio entre 6 y 8 también, y el fósforo solamente entre 4 a 6 milímetros. Es decir, que mientras más descuidemos nuestro sistema radicular y este crecimiento y conservación de los ápices radiculares no se produzca durante el periodo invernal, menor capacidad lógicamente tiene una raíz de captar fósforo, porque son pocos milímetros desde su ápice a donde lo capta y lo puede absorber, no tan así con la facilidad de absorción que puede tener con un nitrógeno. Por lo tanto, esto es muy importante y resalta la idea de mantener activos los sistemas radiculares para mantener activa también la zona de contacto y de absorción de los distintos elementos nutricionales. El efecto puntual de la materia orgánica sobre el agua disponible total en los suelos también es muy clara. Acá ven 3 ejemplos de suelo como la gráfica que se está mostrando, con el agua disponible total. A medida que aumenta el porcentaje de materia orgánica, los 3 tipos de suelo marcan claramente un incremento de la capacidad de acumular agua disponible total, y esto es por los efectos de la materia orgánica en cuanto a la agregación, a la estructuración que hace el suelo, y también permite la mayor cantidad de esa porosidad de macroporos que van a tener una directa relación con el contenido de agua que pueda almacenar ese suelo. Esa estructuración que logra la materia orgánica, y más para suelos muy débiles, muy deteriorados, como son los que nos toca ver en la zona norte de Chile, como también centro-norte de Argentina, son muy importantes considerar el agregado de estas sustancias, y mientras más sustancias carboxílicas tiene la materia orgánica, nos permite tener mejor este tipo de acción. Lo que veíamos en un principio, decíamos que a 12% de disponibilidad de oxígeno en suelo nos iba a permitir, fíjense acá cómo se dispara la capacidad de extensión de las raíces en milímetros a partir de este contenido mínimo de oxígeno en suelo, y lo que sucede claramente con este contenido de oxígeno en suelo disminuye. Acá estamos en condiciones, como hablamos, de compactación, de malos manejos de riego, de acumulación excesiva
de agua o bien suelos extremadamente secos. Como conclusión, entonces, y llevándoles el concepto de englobar todo lo que hemos estado viendo, es que mantener adecuado el nivel de humectación del suelo en receso invernal es importante como un mecanismo de resistencia a daños severos de helada, especialmente previo al fenómeno. Conocer las sales predominantes de su suelo, y esto por una cuestión de tiempo que se puede hablar muchísimo sobre el tema, conocer el tipo de sal que tenemos dominando en nuestro bulbo. Cada sal tiene una constante de disolución y una constante de temperatura ideal a la cual se puede disolver con mayor facilidad. Por lo tanto, conocer el tipo de sal que tenemos en el suelo y más en el periodo de receso nos va a llevar a elegir el mejor momento para disolver esas sales con nuestra técnica de llenado del bulbo, por ejemplo. Por lo tanto, es fundamental elegir el momento adecuado para la disolución de esas sales en el suelo. Hay sales que tienen el doble o el triple de disolución a mayor temperatura del suelo, es decir, de nada lograremos con frío invernal. Implementar el concepto de nutrición en las plantas en lugar de fertilización, es decir, esto que hemos visto de interacción entre elementos en el suelo y no solamente fertilizar, sino nutrir las plantas. Es muy importante que lo manejen y lo puedan implementar. Determinar los picos, o sea, los momentos clave de crecimiento radicular y asegurar así el mantenimiento en el receso invernal. Y revisar muy bien su frecuencia e intensidad de riego durante todo el año para optimizar esta relación suelo-agua-planta y máximo durante el periodo de receso, donde no es un periodo en el cual nos olvidemos de las condiciones de humedad y del sistema radicular para recién retomarlo en la primavera. Bueno, esto ha sido prácticamente todo. Acá está nuestro agradecimiento al doctor Gabriel Sellés, a GQ Argentina, al ingeniero Olivares y Femenía y a nuestra técnica Diana Cerezo por la colaboración y permitirnos mostrar sus materiales. Muchas gracias con tu parte, Marcelo, súper contundente las conclusiones, y me quedo con el último ítem, que es poder regular la cantidad, la frecuencia del agua, que es un poco de lo que nos va a venir a contar el ingeniero Maico. Y dicho sea de paso, no sé si vos vas a dejar de presentar pantalla y va a empezar a presentar Maico, pero en esta transición, antes de darle el pie a Maico, me gustaría hacerle esa pregunta al público que está del otro lado. Tenemos 100 personas conectadas y cada uno de ustedes me interesa conocer cómo deciden cuándo y cuánto regar, porque intervienen en todos los factores, ¿no? En el consumo, en la nutrición. El riego es como la clave para todo el año, y en esto hay distintos métodos, desde la calicata o la muestra de suelo, al riego a ojo, al tacto, con sondas. Son distintas las metodologías que usan productores, asesores, gente que trabaja en el campo, desde la más tecnificada a la menos. Siempre nos interesa saber este dato para generar contenido acorde a eso. Nosotros ya habíamos presentado en otros webinars el uso de la bomba de Jolander, con ejemplos, el dendrómetro, la presentación con imagen satelital, manejo de riego con imagen satelital, y un poco de eso es lo que va a trabajar ahora el ingeniero Maico. Pero dicho sea de paso, lo que me están generando como respuesta el público, que está del otro lado, es que lo que mayor define el manejo del riego en su práctica cotidiana, como punto número 1, está la calicato muestra de suelo. Está bueno, pero está malo que en segundo lugar, es muy llamativo el número, esté como método para decidir el riego al ojo. ¿Qué te parece, Maico, esta respuesta de calicata y a ojo como número 1 en la metodología de riego? Bien, mira, la verdad es un poco lo que venimos viendo en todos los webinars que damos. Se repite un poco la tendencia, ¿no?
particularmente cada forma de seguir regar tiene sus beneficios y sus contras. Yo siempre lo que digo es que es importante que tomemos las decisiones con datos y no nos manejemos con sensaciones. A ojo es bastante una sensación, ¿no? Y estamos perdiendo, podemos estar haciendo las cosas más o menos bien o más o menos mal. En cuanto a la Calicata, la verdad que brinda muchísima información, particularmente para la decisión de cuándo y cuánto regar, no me parece la ideal, pero sí brinda otra información como ver el bulbo, hasta qué profundidad baja el agua, ver el desarrollo de las raíces, la presencia de piedras, si tengo impedimento físico en el suelo y demás, brinda otro tipo de información. Está clarísimo, está clarísimo. Va a depender del objetivo del productor. Bueno, Maiko, contanos de qué nos vas a contar el día de hoy, qué nos traes. Bien, les voy a contar un poco cómo funciona la plataforma y cómo nosotros decidimos desde Quilimo ayudar a la toma de decisión en este cuándo y cuánto regar. Básicamente lo hacemos a través del manejo de grandes volúmenes de datos y de manera automática. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Nos apoyamos principalmente en tres pilares, por así decirlo, como son los datos satelitales, los datos meteorológicos y los datos de la finca. Con esta información, con estas fuentes de entrada de datos, vamos a generar un estado inicial, vamos a empezar a correr un balance hídrico, al cual le vamos a ir restando las evapotranspiraciones, o sea, los consumos de este cultivo. Se le van a incorporar la lluvia y los riegos que se vayan dando o vaya efectuando el productor, y así vamos a conocer cuál es el contenido hídrico de manera diaria de nuestro sector a monitorear, y en conjunto con la estrategia que se plantee y el objetivo productivo al que se quiere llegar, vamos a ir dando estas recomendaciones de cuándo y cuánto regar. Entrando más en detalle de qué implica estos datos del huerto o la finca, principalmente lo que nosotros hacemos es una visita a campo donde caracterizamos nuestro suelo, de nuestro sector a monitorear, conocemos las constantes hídricas, es muy importante saber cuánto almacena para no cometer errores en este balance hídrico. Esta constante hídrica, o sea, capacidad de campo, punto de marchitez permanente y el agua disponible total, la conocemos a través de una fórmula de peotransferencia donde utilizamos los porcentajes de arena, limo y arcilla. Es muy importante también conocer la profundidad a la cual vamos a trabajar con nuestro balance. Esta profundidad va a depender un poco del cultivo, de la profundidad de las raíces, si tenemos algún tipo de impedimento físico o no en el suelo también. El otro punto muy importante es conocer el agua útil inicial. Esto lo hacemos a través de un muestreo gravimétrico para saber con cuánta agua parte nuestro balance. Y también es importante tener información sobre el sistema de riego, como bueno, si es de goteo, microaspersor, si la eficiencia de riego y demás, para poder ajustar ciertos parámetros a la hora de dar la recomendación de riego. En cuanto a los datos meteorológicos, lo que hacemos desde Quilimo es tomar todas las estaciones meteorológicas que se encuentran dentro de un radio de nuestro sector a monitorear para conocer las variables de humedad, viento, radiación y temperatura. Con estos datos se realiza un previo filtrado para conocer que los datos sean representativos y no haya outlier, porque muchas veces tenemos las estaciones meteorológicas que están descalibradas o puede que estén midiendo mal, entonces se hace un filtrado de estos datos y luego se ingresan a la fórmula de Pema-Montier para conocer la evapotranspiración potencial o de referencia. Esta potencial o de referencia es una evapotranspiración, es un valor agrometeorológico que me da este valor de transpiración y evaporación, pero para un cultivo de referencia. Este es un cultivo, es una gramínea de cierta altura, en ciertas condiciones de regadío. No es lo que realmente está evapotranspirando mi cultivo que tengo plantado. Para poder conocer ese valor realmente de esa evapotranspiración del cultivo, debemos afectarla por el coeficiente del cultivo, este famoso Kc, que seguramente muchos lo hayan escuchado. En el caso particular de Quilimo, el Kc nosotros lo obtenemos a través de imágenes satelitales. No utilizamos Kc de tabla y lo calculamos a través de imágenes de NDVI. ¿Cómo lo hacemos? Bien, trabajamos con satélites como MODIS, Landsat, Sentinel y Planet. Realizamos una integración y normalización de todos estos satélites porque
si bien todos entregan un producto que es una imagen de NDVI, no todos miden igual porque tienen diferentes objetos ópticos, diferentes formas de medirlo, y por eso se realiza este proceso, ¿no?, de normalización e integración. Esto me permite mejorar no solo la resolución temporal, espacial, la resolución espacial, porque cada uno tiene distintas resoluciones. MODIS tiene una resolución de 250 por 250, Landsat 30 por 30, Sentinel 10 por 10, y Planet es una constelación de nanosatélites que la estamos integrando, que la integramos recientemente, con una resolución de 3 por 3. No solo mejoramos la resolución espacial, sino que también mejoramos la resolución temporal, porque los periodos de revisita de estos satélites son distintos. Entonces vamos teniendo aproximadamente un dato de NDVI cada 2 o 3 días. Este dato de NDVI de nuestro sector a monitorear está compuesto por un promedio de cada uno de los píxeles que caen dentro de nuestro sector. Con ese valor de NDVI, y a través de una correlación lineal, a través de una fórmula, lo llevamos a coeficiente de cultivo. Este cálculo se puede hacer porque el NDVI es un indicador de la biomasa fotosintéticamente activa que me permite detectar anomalías en la vegetación como estrés hídrico, enfermedades, foliación y demás. Entonces, cada manejo que haga diferencial, cada práctica cultural que le realice yo al cultivo o efecto climático que esté afectando a mi sector, va a afectar al NDVI, por lo tanto va a estar afectando a mi KC, y me va a estar dando un valor de KC justamente real de mi lote, y no voy a estar usando un KC de tabla que muchas veces se usó en ciertas condiciones, para cierto cultivo, con cierta variedad, en cierta zona ambiental, y no está siendo lo ideal, por así decirlo. Obviamente que de no usar ningún tipo de KC para ajustar la transpiración de potencial a usar un KC de tabla ya es un avance, pero si podemos utilizar KC medido a través de imágenes satelitales, estamos siendo aún mucho más precisos. Quiero mostrarle acá en esta diapositiva los resultados de nuestro KC. En este caso es un cultivo de mesa, y seleccioné esta curva porque, bueno, tenemos también monitoreo de un periodo invernal, ¿no? Vemos cómo durante ese receso invernal el coeficiente de cultivo fue más bajo que lo que expresan los KC de tabla para ese momento. Entonces, con un KC de tabla quizás hubiera estado sobreregando el productor en este caso, generando quizás posibles problemas de asfixia radicular, de falta de oxígeno, como mencionaba anteriormente Marcelo. Y podemos ver cómo en los momentos de pinta, ¿no?, el KC de tabla subestima el consumo, y vemos cómo con la imagen satelital pudimos obtener un KC mucho más alto. Entonces, en este momento, si el productor tomaba la decisión de regar con un KC de tabla, hubiera estado restringiéndole consumo. Esto es muy importante, poder medir los consumos a lo largo del ciclo para darle las condiciones óptimas a nuestro cultivo y que pueda acumular las reservas necesarias durante este periodo para poder sobrellevar la etapa de receso invernal. Es muy importante marcar que el cultivo no es que muere durante la etapa de receso invernal, sino que sigue activo. Entonces es muy importante seguir monitoreándolo y dándole las condiciones óptimas de humedad. En esta diapositiva quería mostrarles la precisión de nuestro modelo. Es una comparación entre sonda de neutrón y el modelo de Quilimo, en un ensayo que se hizo con la gente del INTA Manfredi. El INTA Manfredi, para quien no nos conoce, es un instituto muy conocido de acá de Argentina, donde lo que sí hicimos fue monitorear el mismo cultivo con la plataforma de Quilimo y hacer mediciones con sonda de neutrones durante distintos momentos del ciclo de cultivo. Obtuvimos esta correlación muy buena, bastante lineal, y con una diferencia promedio menor al 10% durante todo el ciclo de cultivo, lo que habla de la precisión que tiene el modelo Quilimo, donde las visitas a campos
son solamente dos, ¿no? Una inicial y otra durante la mitad del ciclo de cultivo. Ya entrando un poco a la visualización y más en detalle de la plataforma web, en este caso de plataforma web, es importante mencionar que tenemos dos vistas, dos plataformas, la web y la móvil, o sea, para celulares. En los celulares es más sencilla y sin tanta información por cuestión de espacio y gráfica, y lo que buscamos es que sea simple y de un vistazo el productor pueda ver cuál es el contenido hídrico de su suelo. En el caso de la plataforma web, podemos ver en el margen derecho la posición de nuestros sectores que estamos monitoreando. Debajo tenemos las recomendaciones de cuándo y cuánto regar, bien sencillas, tantos milímetros o tantas horas, dependiendo cómo lo quiere el productor. Debajo tenemos una gráfica de lo acumulado de lluvias y riego durante toda la campaña. En este caso tenemos solamente riego, no tenemos lluvias, porque es de un campo de Chile, donde no hubo lluvias. Y en esta parte de la pantalla tenemos nuestros sectores monitoreados. Cada uno de estos círculos representa un sector. Los colores en rojo indican que el contenido hídrico está por debajo de mi umbral de riego. Mi umbral de riego es el contenido hídrico por el cual yo quiero estar encima. Es como mi nivel de alerta. Y si está por encima de ese valor, va a estar en color celeste o azul. Si yo cliqueo sobre uno de estos círculos, ingreso a una vista detallada del lote, donde puedo ver justamente en detalle el balance hídrico. En este caso, podemos ver cómo se fue moviendo el contenido de agua útil durante la campaña. Esta es la gráfica azul. La línea anaranjada es la línea del umbral. Como pueden ver, es móvil. Podemos subirla y bajarla dependiendo de la estrategia que queremos obtener con el productor. Por lo general, se baja, por ejemplo, en esta etapa de receso invernal, está un 50%, luego se sube cuando empieza la actividad, comienza a haber mayor actividad por parte de la planta, y en periodo crítico solemos subirlo también para estar bien en cuanto al contenido hídrico y que la planta no sufra ningún tipo de estrés. En este caso particular, es un lote de Chile. La verdad fue un año bastante complicado por el tema de la sequía. Por suerte ahora está lloviendo, como pueden ver, se está recuperando bastante bien los perfiles y viene lloviendo bien después de 10 años complicados en el tema agua. No pudimos estar por encima del umbral como hubiésemos querido, pero se trató de mantener por encima de un 50% para que el cultivo no sufra estrés. Este es un cultivo de uva de mesa. Debajo podemos ver las imágenes satelitales. En este caso entregamos las imágenes de Sentinel. Y tenemos en el centro la gráfica de evapotranspiraciones. Podemos ver tanto la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real, o sea, la que se afectó ya por el coeficiente de cultivo, y vemos las diferencias que tenemos. Aquí a la derecha tenemos un registro de las actividades. En el caso de que nos equivoquemos en ingresar alguna lluvia o riego, borramos la actividad y el balance se recalcula de manera automática. Algo importante también a mencionar es que, bueno, acá no se ve porque está justo tapado por este cartelito, pero tenemos una proyección, acá se ve una línea punteada de la proyección de cómo va a estar ese contenido hídrico a 7 días. ¿Por qué? Nosotros entendemos que entre recibir una orden de riego o una recomendación y poder ejecutarla, hay un tiempo entre que se avisa al operario, en conseguir el personal si no está y demás. Entonces siempre nuestras recomendaciones de riego están basadas en el umbral que fijamos y esa proyección a 7 días. Entonces siempre está adelantada a 7 días para evitar cualquier tipo de estrés y que lleguemos a tiempo a la hora de efectuar los riegos. Lo que les muestro acá es cómo podemos switchar entre ver las evapotranspiraciones potenciales que ocurrieron durante la campaña y la curva de coeficiente de cultivo. Este coeficiente de cultivo nuevo se generó mediante las imágenes de NDI que obtuvimos con los satélites que mencioné anteriormente. Y podemos ver cómo fue subiendo y bajando y hoy se encuentra prácticamente en un valor de menor a 0,6 en el caso de esta uva. Por último, les quiero mostrar una nueva visualización que tenemos, donde no está la parte de suelo, por así decirlo, solamente tenemos la parte satelital y meteorológica,
y el productor puede ver los consumos. En este caso, puede ver los consumos de los últimos 30 días, de los últimos 7 días, el de ayer y la proyección a 7 días de cómo va a ir este consumo. Podemos observar el coeficiente de cultivo también de los últimos 30 días y las imágenes satelitales con las que se calcula este coeficiente de cultivo. Esta es una vista más simple donde, de nuevo repito, solamente se ven los consumos que se calcula de la misma manera que mencioné anteriormente, ¿no? Con imágenes satelitales y con toda una red de estaciones climáticas que tenemos a lo largo a la cual accedemos a lo largo de toda Latinoamérica, y solo que no tenemos la parte de suelo para generar este balance hídrico que les mostré anteriormente. Bien, eso fue todo, Vicky, de mi parte. No sé si hay preguntas para responder. Vicky, ¿me escuchás? Sí, perdón, estaba con el micrófono silenciado. Muchísimas gracias, Maiko. Dicho sea de paso, sí, habían algunas consultas, comentarios de la gente, bueno, que nos comentaban de cómo está la situación en Mendoza, que están regando por turnos, que por ahí se les hace un poquito complicado todo lo que es el manejo de riego con tecnología, porque no tienen previsibilidad, ¿no? del riego, de la frecuencia. Y también teníamos otras consultas vinculadas a lo que estás justamente mostrando, el costo del servicio y demás, y le estaba respondiendo Laura, y así a todas las otras personas que se están preguntando cuánto sale o qué otra información podríamos mostrarles sobre el servicio nuestro. Le voy a lanzar una encuesta. Yo a Laura le comentaba que se puede hacer una vista de su lote, del consumo, del gas de sus campos, y nos enviara el KMZ para ver la ubicación y mostrarle la plataforma desde dentro. Así que si nos envían los que son productores que están conectados su ubicación, o si tienen interés, nosotros podemos hacerlo inmediatamente después de este webinar, de esta capacitación. Y cualquier otra info adicional que necesiten, responden ahí directamente en esta encuesta, y nos pondremos en contacto de manera directa. Sé que estás justo con el tiempo, Maiko, de verdad que no te quiero sacar mucho más, porque, bueno, el ingeniero tiene otra reunión, así que algo que quieras agregar como para cerrar. No, un poquito como lo que dije al principio, ¿no? Siempre lo digo, pero lo repito porque el público se renueva, como dicen. Es importante que tomemos las decisiones con datos y no con sensaciones. Los datos nos van a permitir saber dónde estamos parados y cuánto hay para mejorar, y en este proceso de mejora siempre los invito a los productores y a los oyentes a que prueben las herramientas tecnológicas. La verdad que hay muchísimas y para diferentes cosas, no solo para el riego, ¿no? El auge que estamos viendo tecnológico es muy grande, importante, y está bueno que se sumen a probarlas. Es cuestión de animarse, de adaptarlas a sus necesidades, pero una vez que las tienen incorporadas, la verdad que los resultados son muy buenos, así que nada, los invito a que se sumen. Muchísimas gracias, Maiko. Marce, no sé si estás con el micrófono abierto, si está del otro lado. Muchísimas gracias a vos también por tremenda presentación. No les quiero sacar más tiempo, y les quiero comentar que esta presentación fue grabada para enviárselas posteriormente, para que les quede como material de estudio. Y nada, mi correo es victoria@quilimoagtech.com. Ahí me pueden mandar cualquier consulta adicional. Muchas gracias. Vamos haciendo. Gracias, Victoria. La verdad es que un gusto compartir con ustedes esta posibilidad de dialogar con todos. Sí, la verdad es que sí, que sea tan abierto y a tantos países nos es muy grato. Síganos por Spotify, Academia de Riego, ahí van a escuchar muchas charlas de nosotros, incluida una charla que tenemos con vos, Marce, con Julio, así que no dejen de seguirnos. Cualquier cosa se sigan enterando por estos webinars a través de nuestras redes sociales. Nos quedamos conectados. Adiós. Adiós, gracias por todo.
Chao, chao, gracias por participar. Que anden bien.